con un tema poderoso, el cual se trata de cómo vencer los ataques mentales. ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Está muy bien, gracias al Señor. Contenta. Muy bien, gracias a Bendecida y en Dios. victoria. Amén, 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 amén. así mismo, bendecida y privilegiada de poder estar acá en estos momentos. ¿Y qué podemos decirle a los espectadores sobre este tema tan poderoso que estamos trayendo en el día de hoy, de esos ataques mentales, que creo que es un tema muy popular, un tema que muchos pasamos por él, amén? ¿Qué podemos traerle, qué podemos decirle a las personas sobre ese tema? Bueno, muchas cosas que decir y yo diría que estamos viendo que por causa de los ataques mentales están viendo muchas consecuencias sobre eso, muchas enfermedades sobre eso. Una de las cosas que traen esos ataques mentales puede ser el temor. Amén. El temor a la enfermedad, el temor cuando te ataca. Conozco una señora que me decía, Yelitza, pero yo no sé qué me pasa, yo no estoy enferma ni nada, pero cuando de momento siento que estoy enferma, que me va a dar cáncer, y esos son ataques mentales, ataques que vienen a la mente, que tenemos que, en ese momento me dice, ¿cómo lo puedo contrarrestar? Y para eso estamos, ¿verdad? Trayendo este tema para decirles cómo podemos contrarrestar esos ataques. Y hay muchas maneras que podemos tener ataques mentales. Amén. Hay O sea, que mucho. hay ataques mentales que te enferman. También, sí. Eso está poderoso. No, es verdad. Como la depresión, que está atacando mucho a los jóvenes y a las mujeres también. Es un tema muy importante. No solamente la mente, pero sino como porque lo que uno físicamente, como lo que uno piensa, eso te afecta físicamente, porque si tú piensas, si tiene ataque que tú te enfermo, tú te vas a sentir enfermo todo el tiempo. Claro que sí. Y eso está atacando mucho a la persona. Hay hoy muchas en día. personas que no están enfermas y solamente con pensar que están enfermos sienten el dolor. Amén. Y empiezan a comportarse como tal, ya se lo creen y se adueñan de ese pensamiento y lo hace actuar de esa manera. Que es lamentable, ¿sabe? Porque es como a la misma vez también lo paraliza de vivir una vida sana como Dios quiere, y en victoria y en gozo. Y eso lo conlleva a vivir una vida como en derrota, y manejado por ese sentimiento y esos pensamientos que le llegan. Qué bueno que se nos está dando la oportunidad ahora a través de esta plataforma de traerle herramientas de cómo combatir esos pensamientos. Son muy necesarios en estos momentos, más que nunca, para todas las edades, como decía nuestra hermana Katy, todas las edades, jóvenes, adultos, hasta a mí me ha tocado ver incluso personas de bien mayores de edad, de la tercera edad, con pensamiento de suicidio, de depresión, de falta de propósito en su vida. Y esto me alegra mucho de que Dios nos dé la oportunidad de compartir herramientas para todas las personas. Y niños que se quitan la vida, Niños, pequeñitos. Yo he visto situaciones donde niños por un comentario llegan a su casa y se quitan la vida. También. ¿Por qué? Porque tienen una batalla mental. Sí. Y muchas veces batallas mentales, hay veces personas que no las hablan, no las dicen. Personas que se han quitado la vida y tú dices, pero ¿cómo esa persona que se veía tan sana se quitó la vida? Tenía ataques mentales. Yo creo que ahí podemos identificar una herramienta, pastora, y es que cuando tenemos ataques mentales, una herramienta, o la primera herramienta que nos puede servir para contrarrestar ese ataque mental es hablar. Porque en el momento que callamos y nos quedamos con ese ataque dentro de nuestra mente, entonces ese ataque se fortalece, porque no lo estamos hablando, le estamos dando cabida a que se anide en nuestra mente. Mas, sin embargo, en el momento que nosotros lo hablamos, estamos identificándolos. Y no solamente eso, que al momento de hablar, también es una manera de clamar ayuda. De decir, estoy teniendo un ataque, necesito ayuda, necesito hablarlo para que eso salga. Porque el enemigo muchas veces lo que quiere es que nos quedemos callados y se siga alimentando ese pensamiento, y a través de un pensamiento siguen llegando otros. Porque son ataques mentales que no se quedan en un solo nivel. No, claro, Va va escalando. de nivel, va escalando hasta llevar a las personas, como decía Catherine, a la depresión. Así Nos encierra en un pensamiento. Si podemos ver, muchas de las personas que sufren de depresión es que se encierran en un pensamiento y llegan a un punto donde ya no salen de esa cárcel espiritual que está en su mente. Es una muralla que se crea. Entonces ahí viene la depresión, viene la ansiedad, porque llega soledad. al punto donde no pueden El salir. corazón dice la palabra en Jeremías. Entonces, si el corazón te engaña, es para que tu mente también esté engañada. Y cuando tú callas, ahí es que se mete el enemigo. Y hace contigo lo que tú quieras. Así es.
Entonces, realmente nosotros tenemos que ver que, tenemos que entender que primero tenemos que detectar que hay un engaño en nuestro corazón. Hay pensamientos que tenemos que debatirlo, tenemos que hablarlo, tenemos que buscar ayuda. Amén. Si no buscamos ayuda, entonces vamos a decir, ¿cómo vamos a poder salir de ahí? Y eso sin importar el tipo de pensamiento que sea, porque hay pensamientos que vienen de acusación. Y creo que es uno de los pensamientos más difíciles de enfrentar al hablarlo, porque muchas veces cuando son pensamientos que te acusan, Eso es poderoso. pues tú no quieres hablarlo porque sientes que es un pensamiento que te acusa. Te hace sentir hasta Te hace culpable. sentir También, culpable de que no permitas que eso te lleve a la acusación. De que eso te encierre a un punto donde tú entiendas que al hablar de eso, eso te va a hacer sentir menos o que te va a hacer sentir como que tú lo estás provocando. Sí. Porque sí entendemos que somos en la carne y entendemos también que tenemos un enemigo espiritual, ¿verdad? Hay pensamientos que vienen de la carne, claro que sí, podemos ver cosas, a diario vemos cosas con nuestros ojos, que eso nos pueden llevar luego a que ya está, cuando estamos solos, Sí. viene ese pensamiento, pero podemos identificar, este pensamiento vino de algo que yo vi. Dijiste una Y hay cosa bien que cancelarlo. importante, cuando estamos solos. ¿Verdad? Y tu subconsciente empieza a buscar todo lo que tú procesaste durante el día, durante la semana, y empieza entonces a llegar todos esos ataques. Aunque también, ese es en el ámbito carnal. En el ámbito espiritual, podemos ver que el enemigo también empieza a tirar dardos y a atraerte especialmente, algo que yo meditaba en el Señor, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú estés en oración, que tú estés en ayuno, que tú estés buscando de la presencia de Dios y aún así tú recibas esos ataques mentales? Claro, Wow. porque Pero el es que enemigo no estamos en solamente guerra, estamos en puede guerra. ser. Porque tenemos que tener algo claro y es que el pueblo de Dios tiene que saber que no solamente el que está en pecado es atacado. Cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás metido en la presencia, el enemigo no se va a quedar tranquilo, sino, vamos a la palabra, ¿qué hizo el diablo con Jesús? Jesús estaba tentó. en el desierto, tentó. en ayuno y oración, y él fue y lo tentó. O sea que, Jesús no estaba en pecado. Significa que no nos encerremos tampoco en ese pensamiento, porque a veces viene esa religiosidad de pensar, cuando una persona venga a nuestras vidas y nos diga que está teniendo ataques mentales, no rápidamente vayamos a acusarlo pensando que tal vez puede haber una acción carnal que lo está llevando a eso, No, sino que hay un enemigo que nos ataca. Amén. Así Él trata de buscar también cuando nosotros estamos débiles. Sí. Sí. Él esperó los 40 días de Jesús. Cuando había una Cuando necesidad estaba en él. tenía hambre y él pensaba que estaba débil, pero no sabe que era cuando estaba más fuerte. Su carne estaba Entonces, débil, pero su espíritu estaba fortalecido. Pero muchas veces lo que quiere el enemigo es que cuando nosotros nos sentamos vulnerables, nos sentimos débiles, ahí es que quiere atacarte. Cuando estás solo, te quiere atacar. Sí. Entonces, mira qué lindo, ¿verdad? Que uno tiene que aprender porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de la fortaleza. O sea, que entendamos que así como vienen los ataques mentales, tenemos a Dios para contrarrestar todos esos ataques, porque también son ataques espirituales. ¿Qué situación que uno está viviendo en estos días donde uno dice, gente dice, pero ¿cómo lo hago? Pastora, yo oro, yo ayuno. Pero aquí hay algo que dice que me encantó, meditar en la palabra. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero no la meditamos, no la hacemos de nosotros, parte de nosotras. Amén, así es. Wow. Y es como quien dice, ¿cómo contrarrestó Jesús al enemigo? Con la Con palabra. la palabra. Amén, amén. Gloria a ¿Entiendes? Dios. ¿Por cómo tú contrarrestas los ataques mentales? Con la palabra, Con la con palabra de con la espada, para que no te venza. Porque siempre el enemigo va a querer pensar que tú eres débil, que tú no sirves, Así es. que tú no eres lo suficiente. Primero te baja la autoestima, te comienza a comparar con otras personas, comienza a comparar lo que otros tienen, lo que tú no tienes. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Que no eres capaz. A muchos nos ha Para pasado. ti. Que no es A todos. suficiente. Incluso, mire, pastora, yo me he encontrado varias personas que no se creen dignos de servirle a Dios y de recibir a Jesucristo como su Salvador, porque se sienten tan indignos, tan sucios, tienen ese pensamiento y se han adueñado tanto de ellos, de que no se creen dignos de que Jesucristo murió por él, que hay un Salvador que murió por ellos y por su pecado. Aún esté pasando cualquier situación, Dios es Dios, Jesucristo abolió todo decreto del Santo. enemigo y con eso conlleva también los pensamientos y los dardos que el enemigo pone en las personas o en todo. Y es importante decir que también, ¿sabes? No es que uno sea más perfecto, santo que otro, a todos nos llegan esos pensamientos y esos ataques mentales. A todos lo pasamos. Como que el enemigo quiere destruirnos. ¿Sí? Quieren destruirnos con enfermedades, con pensamientos,
con angustia, con depresión, que nadie me quiere, que a mí nadie me valora, que a mí me rechazan, que a mí me odian, que mira que ella no me miró, que ella no me saludó. Siempre el enemigo te pone cosas en la mente. No me toman en consideración, fui culpable, mis hijos se fueron de mi casa por mi culpa, no le di atención. Así es. Mi esposo Violaron me a mi dejó, niña sí. por mi culpa, porque viene culpabilidad. ¿Cuántas situaciones no le pasa a uno diariamente que viene el acusador a querer dañar tu mente? Así es. ¿Y qué es lo que no quiere? Que nosotros avancemos. ¿Qué es lo que no quiere? Vernos bien. Estancarnos. Quiere estancarnos. Porque los ataques Paralizarnos. mentales te estancan. No, claro. Y te atrasan en el Te proceso. atrasan, te estancan, Te paralizan. te paralizan. Sí, no te dejan No te dejan crecer en Dios. Eso es así. Entonces, lo que quiere el uno enemigo. tiene que entender que cuando uno confía en el Señor y la confianza está en Dios, tenemos que entender que todo ataque mental se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Aquí ahora mismo esa es la herramienta número 1 del enemigo para destruir los niños, porque yo no he visto en estos tiempos los niños con tanta baja autoestima. Wow, wow. ¿Por qué? Porque para ellos estar bien es vestirse bien y tener unos buenos tenis. De Pero niño un joven. niño que no tiene unos tenis buenos o una ropa buena, ahí están los ataques mentales. No soy lo suficiente. Wow. Entonces, si te ves bien, si te das cuenta, eso es con todo el mundo. Así es. Estamos viendo una generación donde estando en el teléfono, estando al día, vistiéndome bien, teniendo los mejores carros, yo estoy bien. Pero cuando estamos solo en un cuarto. Wow. Pero cuando nadie me llama. Ya sé. Pero cuando no puedo pagar la renta. Cuando tengo una enfermedad, cuando nadie está conmigo. Por eso es que es importante tener la confianza en Dios. Amén. Porque esto es lo que nos trajo aquí. Amén. Estamos aquí ahora mismo porque confiamos en Dios. Amén. Porque si no hubiéramos confiado en Dios, los ataques nos hubieran llevado a otro nivel espiritual que aquí no estuviéramos. Sí, muy cierto. ¿Por qué? Porque cuando alguien te hace algo mal, ¿qué tú quieres hacer cuando tú tienes un ataque mental? Cuando alguien te hace algo malo a ti y tú tienes un ataque mental, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, si fuera por la carne quisiéramos tomar acción, Sí. Sí. Tomar venganza. Tomar venganza, sí. Sí, no, eso es verdad. tomar acción en contra, pero como tú dices, lo importante aquí es confiar en Dios y entender que a pesar de esos ataques, a pesar de lo que el enemigo diga, hay un argumento y una palabra por encima de lo que el enemigo pueda decir. Correcto. Amén, O sea que aquí podemos ver también otro punto claro, y es, como decían ustedes, la palabra y meditar en ella. No solamente leerla por leerla, sino meditar en ella de manera que nuestra conciencia y nuestra subconsciencia se quede alimentada de la palabra de Dios, que son cosas positivas. Amén. Amén. Y no solamente eso, sino que cuando lleguen esos ataques, porque como estábamos hablando, así como pusimos el ejemplo de Jesús, no es que el que tú tengas la palabra, no va a venir el dardo, no va a venir la tentación, no va a venir el pensamiento, sino que vas a tener con qué contrarrestarlo. Por eso es que tal vez personas puedan decir, pero ¿será que los cristianos también tienen los ataques mentales? Claro que sí. Todo el pueblo de tiempo. Dios también tiene ataques mentales. ¿Por qué? Todo el Porque tiempo. el enemigo no mide tanto el que está afuera como el que está adentro. Ahora bien, ¿qué yo digo? Yo prefiero que llegue el ataque mental y que yo esté con el que ya lo venció, a que me llegue el ataque mental y yo esté sola allá afuera. Claro que sí. Amén. Porque hay uno que ya lo venció a él Amén. y que ya no importa lo que él quiera decir de mí o lo que quiera traer a mi mente, igual lo va a seguir venciendo. Amén. En Amén. el Y nombre como de tú Jesús. estabas hablando ahorita, los ataques mentales también vienen por lo que uno ve, por lo que uno escucha, por lo que uno hace. En Hechos habla de cómo el pueblo hizo imágenes de su imaginación para idolatrarla. Entonces, nosotros tenemos que entender que el enemigo usa nuestra imaginación. Amén. Cosas que hasta tú las puedes hacer realidad. Porque para llegar el enemigo es tan dañino que te lleva a tu imaginación por lo que tú ves, por lo que tú escuchas, por lo que tú piensas, para que lo ejecute. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que cuando vengan los dardos, Orar. contrarrestarlo con la palabra Amén. y no dejar que se conecten con tu mente, pero también lleguen a tu corazón. Oh, Para que amén. no Y ahí dañe. tenemos otra herramienta poderosa. Cuida a tu alrededor, cuida tu ambiente, cuida donde tú te mueves. Cuida lo que tú Amén. ves. Cuida Lo lo que que tú ves, escucha. lo que escuchas. Si estás Sí, en un de lo que ambiente- lees. Exactamente, de lo que tú alimentas Tu espíritu. tu Amén. espíritu. ¿Qué amistades tú tienes? Porque muchas veces tú Claro. quieres estar bien, pero se te llegan amistades que lo que te llevan es a pensar y a maquinar cosas que tú ni siquiera estabas en eso. Sí. Cuida también con quién tú andas, con quién tú caminas, con quién tú hablas. Eso es muy mucho para los importante. jóvenes. Sí, muy importante. Ahora en día. Porque los jóvenes, puede ser un muchacho de su casa y viene alguien y lo daña. Por eso llegan al alcoholismo, llegan a la droga,
llegan a la depresión, Correcto. porque quieren actuar o quieren verse como otra persona. Quieren encajar Encajar, sí. en un ambiente donde ellos también no se sienten como que pertenecen, hay de pertenencia. Y a veces lo conllevan en esa influencia a tomar malas decisiones, pero también eso viene por una debilidad mental. También. Porque si tú estás fortalecido en quién tú eres en Cristo, como tú estabas diciendo, Amén. tú nada te va a llevar ahí, nada te va a hacer tomar malas decisiones. Pero ¿por dónde entra el enemigo? Por destruirte la mente. Así es. Y aquí dice también en Proverbios, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Wow. O sea, es la fuente de vida, o te lleva a la muerte o te lleva a la vida. Ahí está todo. Porque tú ejecutas, tú piensas, pero vamos a ver, tú lo estás pensando y lo estás ejecutando, o tú lo estás pensando y lo estás reprendiendo. Es así. Hay que verlo. Porque ahí tenemos que verlo. Claro. Wow. Tenemos O que tú, analizarlo. o que tú lo pensaste y tú vas a ver cómo lo resuelves, o tú buscas a alguien que lo resuelva, que es mejor que Dios. Así es. Sí, hay una vez que recuerdo una vez que Dios me dijo, teniendo ataques mentales, y yo le decía, Señor, pero, y entonces, porque uno, bueno, yo puedo decir que tú puedes reconocer cuando el ataque viene del enemigo y cuando el ataque viene de tu carne. Cuando es un ataque, y yo le decía, pero Dios mío, pero... Que a veces siempre estamos culpando al enemigo. Sí, no, No es tú tienes que así. reconocer cuando eso viene de tu carne, No, ¿verdad? cuando es un pensamiento que tal vez hasta por un enojo tú lo tuviste. No, pero ese fue el enemigo que me atacó. Exacto, no podemos culpar todo al enemigo, o sea, él se aprovecha. No, claro que sí. Mi carne toma acción y el enemigo se aprovecha de esa acción. Entonces, ¿qué me dijo Dios en ese? Recuerdo que Dios, así mismo Dios me dijo, muchas veces vas a tener que reprenderte a ti mismo. Y yo Wow. decía, pero ¿cómo así, Señor? Y lo practiqué por mucho tiempo, que no importa, yo llegaba un pensamiento y dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y me funcionaba. ¿Por qué? Porque ese pensamiento ahí mismo desaparecía. No hacía nido, no se quedaba en mi cabeza. Oh, wow. Entonces Wow. tenemos que identificar también cuando esos pensamientos carnales vienen, no dejarlo ni tampoco tirarle la culpa al enemigo. Sabemos que todo lo malo viene de él, pero también sabemos que estamos en una carne que es débil. Sí. Y que esta carne la creó Dios. Aunque el enemigo se aproveche de ella y aunque alimentar la carne alimente al enemigo, quien creó esta carne fue Dios también. Entonces nosotros tenemos que identificar cuándo mi carne es la que me está conduciendo. Porque ¿qué dice Romanos 8:5? Dice que los que viven conforme a la carne, sus pensamientos son de la carne. Canales. Pero Son los que viven canales. conforme al Espíritu, sus pensamientos son espirituales. Espirituales, amén. Entonces vamos a identificar qué alimenta mi carne y qué alimenta mi espíritu. No, perfecto. Y ahí yo voy a hacer cuál es la fortaleza en mi vida. ¿Qué es lo que me está fortaleciendo? ¿Qué es lo que me está guiando? Que a veces nosotros somos provocadores, entonces, de ataques mentales. Porque no vemos que somos, ¿verdad? Que es nosotros que estamos provocando algo. Identificar realmente eres tú que le estás dando vuelta ¿verdad? a la situación. Claro. ¿Qué está pasando con mi carne? ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué estoy viendo? Wow. ¿Qué estoy leyendo? Como decía Adriana hace ratito. Y aquí dice en Corintios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿en dónde te enfocas tu atención? O sea, eso me gustó eso que dijiste, Lili, porque a veces podemos culpar al vecino, al amigo, al cónyuge de ataques que tenemos, de decisiones que tomamos, pero realmente nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos, de decir, yo estoy provocando estos ataques también en mi vida, estos pensamientos o estas acciones. Yo lo estoy provocando. Y Amén, reprenderte amén. si es necesario. Reprender Amén, tu amén. carne si es necesario. Entonces es una muy buena oportunidad cuando nos llegan esos pensamientos de autoanalizarnos y ver, espérate, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Qué está trayendo eso a mi vida? ¿Qué estoy haciendo que están causando esos pensamientos en mí? Amén. ¿Será algo que estoy escuchando? Sí. ¿Será algo que estoy viendo? O algo que está operando en mí? ¿O algo que alguien me decretó? Porque a veces hay personas que te dicen palabras que se quedan en tu subconsciente. Wow. Y tú dices, ¿cómo yo voy a contrarrestar eso? Wow. Pero a veces son maldiciones que te envían. Sí. Y tú tienes que tener la autoridad sabiendo que la palabra de Dios te dice que Él, dice la palabra, Él rompe toda batalla y derrota al enemigo. Y todo lo que está en la mente, llevándote cautivo, Él lo destruye. Amén. En el nombre de Jesús. Llevando toda mente cautiva a los pies de Cristo. ¿Pero por qué? Porque también vienen palabras de cuando tú eras niño, de cuando tú eras adulto, comentarios que te hacen daño y está aquí en tu mente también. Y tú no sabes que esos comentarios te hicieron daño. Te han Y marcado. te han marcado. Wow. Que a veces tú dices, ¿y cómo fue que esto llegó aquí? Porque yo estoy pensando, pero es que hay gente que marca a uno. Y se forma como un decreto en tu vida. Y eso queda como en el aire.
queda en el aire y te sigue afectando en tu día a día, a veces inconscientemente, sin uno hasta sin darse cuenta que viene cargando con eso. Wow. Wow. No, O sea, porque que podemos muchas veces queremos como victimizarnos sí, y vivimos una vida así, que queremos ser la víctima en todo momento, donde quiera que vamos. Y eso nos ataca mucho en la mente, Eso porque es, queremos que wow. las otras personas nos acepten. wow. Wow, eso sería otro segmento, eso está poderoso. ¿No? No me Es gusta profundo, porque, eso es muy profundo. pero sea, que mira, aquí vienen vemos las las dos dos, mentales. sí, pero aquí vemos las dos caras. Cuando tú detectas que un pasado te marcó, Claro, o tú te levantas y abres tu boca y no dejas que eso se vaya a tu corazón y haga nido en tu mente, ¿verdad? sí, O tú te victimizas porque alguien te ofendió. así es. Y ahí tú no sales de ese dolor, ni de ese pensamiento. O sea, podemos identificar que cuando una persona le llega un comentario en su presente que le recuerda su pasado y eso le provoca un ataque mental, significa que esa persona no está sana entonces. Exactamente. Ahí se puede identificar entonces que esa persona no ha sanado Es un ese buen punto. pasado o esa marca del pasado y ya cualquier alerta o cualquier palabra que escuche que lo relacione a algo que lo marcó en su pasado, entonces eso provoca un ataque mental. Wow. Y acciones que comienzan a actuar de una manera que no entienden por qué están actuando de esa manera. Y es por eso, por ataques mentales y porque no tienen sanidad interior. Interior. Y qué bueno que nosotros podamos enfrentar cuáles son mis ataques mentales, por qué me están llevando ahí estos ataques mentales, cómo yo los contrarresto, cómo los contrarrestamos. Así es. Leyendo la palabra, Amén. identificándolos. Porque es bueno identificar qué es lo que me está llevando ahí, Sí, reconociendo. reconociendo ¿Dónde fallamos? dónde fallamos. ¿Dónde estamos fallando? Claro, No quedando callado, buscando a un amigo, buscando a alguien, la persona correcta, claro. Amén. La ayuda correcta. la Porque ayuda a veces correcta. buscamos la ayuda incorrecta. Y ahí es que vienen los problemas. aceptando a Jesucristo como nuestro único Amén. Salvador, Sí, Señor. Sí, entonces, meditando la palabra. que esas son las herramientas Sí, para sí. contrarrestar, que es hablarlo, meditar en la palabra, Sí. alimentar nuestro espíritu más que la carne, lo Amén. cual conlleva una constante oración, una constante búsqueda de la presencia de Dios, Amén. que es lo que Amén. nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestra mente en un nivel donde estos ataques no nos derriben. Amén. Y yo me meditaba hoy en eso y yo decía, wow, cuando tú piensas, ¿dónde tú sientes ese pensamiento? ¿Qué parte de tu cuerpo es la que tú entiendes dónde está tu mente? ¿Dónde está mi mente? Mi corazón, y aquí. Porque cuando yo pienso ya hay sentimiento, hay dolor, a veces aquí empiezo a llorar, estoy pensando, el corazón, Ese es un todo se pensamiento conecta. sentimental. Bueno, yo pienso que siento los pensamientos en mi cabeza, ¿verdad? Que cuando yo pienso, Tiene que estar en la cabeza. sí, no, por eso estoy diciendo físicamente dónde lo sentimos, pues yo lo siento en la cabeza, ¿verdad? Ahora bien, a ti te pueden cortar cualquier parte de tu cuerpo y posiblemente tú sigas con vida. Si te cortan la cabeza, ¿seguirías con vida? No. No sigue con vida, el corazón tarda en seguir latiendo hasta que se muere. Pero si te cortan un brazo, te lo puedes... Sí. No, claro, el incluso brazo lo puedes sí. incrementar para atrás. Pero Y yo la decía, mente. wow, la mente es tan poderosa que se encuentra en una parte del cuerpo, o sea, uno lo percibe en una parte del cuerpo donde es vital. Wow. Claro que sí. O sea, No hay trasplante de no hay cabeza. trasplante de cabeza, No, Hay claro que no, trasplante jamás. de corazón. hay trasplante de corazón, hay Hay trasplante de oreja, de brazo, de operación lo que tú a quieras. corazón abierto. Pero incluso eso fue una un lejos. serpiente, ¿dónde Oye, cuida tu cabeza. Cuando tú matas una serpiente, para que se muera, tiene que cortarle la cabeza. Corta la Claro que cabeza. sí. Entonces el enemigo quiere atacarnos ¿dónde? En la cabeza. Pues entonces una armadura es, no dejes que el enemigo te corte la cabeza, No dejes a ti, que córtasela tú a él. Amén, amén. Sí, en el nombre de Entonces, Jesús. yo meditaba en eso y yo decía, wow, el enemigo es astuto. Él sabe dónde hay fortaleza, él sabe dónde hay debilidad. Porque un ataque mental puede debilitar tu cuerpo completo. Amén. Un ataque mental, como decíamos al principio, puede hasta enfermarte. Claro que sí. Wow. A través de un ataque mental, tu cuerpo puede decaer. Tú sientes desánimo, sientes deseo de no salir a trabajar. Es más, hay personas que llegan a un punto que ni siquiera bañarse quieren porque el ataque mental es tan fuerte que los lleva a una depresión, a una tristeza, donde están tan débiles, porque si ya pudieron derrotarlo en su fortaleza, No, claro. todo lo demás decae. Y caen a un punto donde ya la debilidad es tan fuerte que sienten que no se pueden levantar. Wow, pero no estamos entendiendo que si tú estás llegando, si cada persona que está escuchando esto está llegando a ese nivel, realmente tienen que entender que en Jesucristo
está la salida. Amén. en Y el nombre de entender Jesús. que no podemos llegar a ese nivel para poder buscarlo. Sí, Señor. Que no puedes llegar a un nivel de quitarte la vida cuando ya es muy tarde, porque si te quitaste la vida ya perdiste todo. Todo. Y que hay algo que nos lleva a ese nivel, a una mente entenebrecida. ¿Y qué te lleva a una mente entenebrecida? El no reconocer. Cuando tienes el conocimiento y sabes, pero aún así no reconoces. No reconoces que necesitas ayuda, no Exactamente. reconoces que estás teniendo ataque, no reconoces que hay un adversario. Entonces, Claro. es que tú haces cuando no reconoces que eso te atrapa. Entonces, no podemos Te dejar encierra. que lleguemos a un punto de tener una mente entenebrecida, sino de que todo el tiempo nuestra mente sea una mente espiritual. Amén. En el nombre Así de que Amén, amén. hoy le queremos, ¿verdad?, decir que hay que contrarrestar todo ataque en el nombre de Jesús. Amén. Y entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y entender que hay que cuidar nuestra mente para que el enemigo no haga nido ahí. Y pensar en todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honrable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre. Si hay algo, virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensar. Entonces lo dejo con esto y siempre meditar en la palabra. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les Fue bendiga. lindo tener una conversación con ustedes. Amén. Y espero que este no sea la última, Amén. ya que temas así edifican nuestro Son muy corazón. Amén. En edificantes, el nombre de son muy Jesús. edificantes. Así Nos que vemos en un próximo segmento. Gracias. Amén, amén. Gracias por sintonizar. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. bendiga.